Empezamos entonces. Mm. Darle a la otra diapositiva, ¿no? Ya, entonces, ahora pasamos al segundo ítem de la PTU, que tiene que ver con la revolución industrial, con la Primera Guerra Mundial, con el imperialismo. Pero para ir cerrando un poco en las clases anteriores, habíamos hablado sobre lo que era el liberalismo. ¿Alguien se acuerda de lo que era el liberalismo? Si lo puede poner en el chat. ¿Es ¿Se una entera? filosofía política? Sí. Ujú, ujú, ujú. ¿Y qué decía el liberalismo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era su planteamiento? ¿O qué era lo que buscaba? Sí, también es económico, político y filosófico. La libertad del individuo. Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? A ver si se acuerdan. ¿Sí puedo escribirlo? ¿Cuáles fueron las consecuencias del liberalismo? Que fue lo que vimos en la primera clase, ¿alguien se acuerda? Lo que produjo, para decirlo yo. Democracia, sí, produjo la democracia. La ilustración. Eh, el liberalismo viene de la ilustración. Acabar con la monarquía, sí, con el antiguo régimen, la libertad de mercado también. Provocó también la Revolución Francesa. Alguien había dicho la ilustración. El liberalismo viene de la ilustración. La revolución, sí, la revolución. Ujú. Libertades individuales, sí. También. Libertad económica. Entonces podríamos decir que las consecuencias que tuvo el liberalismo, que viene de que la ilustración era como esta como junta de los burgueses, que era la gente que tenía educación en ese tiempo, la burguesía también. Las consecuencias que tuvo el liberalismo a grandes rasgos fue la revolución industrial, que alguien dijo las revoluciones, la caída del régimen y los burgueses, esta idea como de que los burgueses querían tener como más poder y todo, puso límites al poder del Estado también. Y por eso decimos que el liberalismo es político, económico y filosófico, porque abarcó todas esas ramas. Y la segunda clase que tuvimos hablamos sobre el surgimiento de los estados nacionales. ¿Alguien se acuerda lo que era la nación? ¿O qué se le venía a la mente cuando hablábamos de nación, cuando lo vimos la clase pasada? Comunidad, sí, perfecto. Ujú. Lo que nos une a todos los ciudadanos, sí. La cultura también. Cultura, pueblo, sí. Ujú. Eso es nación. ¿Y Estado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del Estado? Sí, bien. Cuando hablamos de Estado, ente que gobierna, sí. Gobierno, lo político. Sí, 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 muy bien. Entonces se acuerdan. Igual de todas formas yo creo que va a ser necesario hacer una clase como para hilar todo, como para que les quede bien, como bien claro todo. Pero, ¿y cuándo surgió el Estado Nacional? ¿Dónde y en qué siglo surgió? Que era algo que ya había dicho, que el Estado Nacional es algo que está históricamente situado, que fue en una parte y fue en un siglo, en el siglo XIX. Bien, siglo XIX. Uh-huh. ¿Y dónde? Claro. Uh-huh, uh-huh. Sí, 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 sí. Sí. ¿Y qué ocurrió para que se formaran los estados nacionales antes? Habíamos visto que un sujeto había ido a someter a Europa en ese tiempo y que por culpa de él tuvieron que reunirse. Napoleón, la derrota de Napoleón, claro, después de que se cae Napoleón, sí. Alguien dice cuando Napoleón captura al rey, claro, eso tiene mucho que ver con el Estado Nacional en América, que es la clase próxima, en la que vamos a hablar más de eso. Ya, muy bien, entonces tienen todos los conceptos perfectamente hilados. Podemos darle a la otra. Fernando VII, sí, él fue el que fue capturado el rey de España. Ya, entonces, tenemos la revolución industrial. ¿Alguien sabe lo que es una revolución? ¿O qué se le viene a la mente cuando uno habla de revolución?
¿Qué piensan ustedes de lo que es una revolución? Algo nuevo, ya. Injusticias sociales, un progreso grande, rebelarse también puede ser, Ujú. el levantamiento de algo, cambios radicales, un golpe hacia el Estado, ir en contra de lo establecido, caos, lucha, progreso, Progreso. ya, muy bien. Entonces, teniendo ustedes esta idea, una fisura en lo que está impuesto, sí, también. Entonces tenemos lo que es la revolución industrial, que va a ser como el eje en el que vamos a hablar hoy día. Aquí puse dos fuentes las que explican un poco lo que fue la revolución industrial de distintas formas. Pero dice que durante el siglo XIX la sensación de optimismo que generó el progreso de la ciencia y la tecnología estuvo acompañada de la revolución industrial, un proceso originado en Inglaterra que se extendió al resto de Europa y a los Estados Unidos e irradió su influencia a los demás continentes. Hay que tener claro algo, la revolución industrial, si bien empezó en Inglaterra, afectó también a otros países del mundo, como puede ser Japón, Estados Unidos, Italia, Rusia, y que esto no es porque sí. Esto tiene que ver mucho después cuando estemos hablando de la Primera Guerra Mundial, que lo que provocó la revolución industrial fue que existían las potencias, porque hubo tanto progreso que el país cada vez empezó a ser más potente con el armamento, porque las ciudades empezaron a hacerse más grandes, que es algo que va a aplicar la Daniela después, empezaron a generar ciertas potencias, ciertos países potencia, y eso es lo que provoca después la Primera Guerra Mundial. Entonces, como primera fuente tenemos que puede decirse que las transformaciones sociales que provoca el crecimiento industrial terminaron por trastocar el antiguo régimen, basado en la organización feudal y monárquica, en lo político y en la hegemonía de la producción agraria, artesanal y en lo económico. El término revolución industrial tiene, por tanto, resonancias sublimes en lo que relacionan con la industrialización de las iglesias, por una parte, y por otra, con la Revolución Francesa como paradigma de la revolución política burguesa. Y tenemos también que la revolución industrial se inició en Inglaterra en el siglo... ¿Qué siglo era esa, amiga? Se me olvidó. 18. En el siglo XVIII, así, la revolución industrial es a mediados del siglo XVIII. Ujú. Su auge en el siglo XIX, pero empieza desde mucho antes, la Claro. revolución. Y se expandió desde allí en forma desigual por los países de la Europa continental y en algunas otras pocas áreas se transformó en el espacio de dos generaciones, la vida del hombre occidental, la naturaleza de su sociedad y sus relaciones con los demás pueblos del mundo. Entonces, sigamos con la próxima. Desde el carbón, creo, claro. Ahora vamos a ver el tema del carbón y el hierro, que son etapas de la revolución industrial. Muchos historiadores han calificado a este progreso como revolucionario, que era lo que ustedes hablaban al principio, por su rápida expansión territorial y por las profundas transformaciones económicas, técnicas y sociales que vivieron las sociedades industrializadas. Algunas de ellas son la nueva forma de producción, el surgimiento del trabajo asalariado, transformaciones del espacio y expansión del mercado. Aquí, como consecuencias de lo que fue la revolución industrial, podríamos decir a grandes rasgos, que es algo que va a explicar la Daniela después, que una consecuencia social que tuvo la revolución industrial es que se empezó a meter maquinaria. Y esto que provocó, sobre todo en la agricultura y en la ganadería, empezaban a implementarse máquinas que hicieran el trabajo que hacían las personas. Así que las personas del campo lo que tuvieron que hacer es ir a la ciudad, emigrar campo-ciudad, y eso que provocó que esa la transformación del espacio, que la ciudad cada vez era más grande, porque la gente empezó a emigrar, porque ya no tenían pega en el campo, así que tuvieron que ir a buscar pega a las industrias que estaban en la ciudad. También otro impacto social es que la natalidad la mortalidad empezó a bajar, producto también de la mano de obra, por el trabajo y por el progreso de la medicina, así que también eso también provoca que haya como más gente en un lugar, porque deja de morir. Y como consecuencia económica tenemos como que la empresa empieza a ser como el centro de esta ciudad más central, el centro de esta ciudad como más progresista, como que me estoy explicando pésimo, pero la industria empieza a ser como el corazón de la ciudad y del país. Esa es como una transformación, porque antes, aquí tengo, que la ciudad antes de la revolución industrial era una población lenta, porque la gente moría por culpa de las pandemias, había mucha mortalidad,
también tenemos que antiguamente el tema de la globalización o del mercado mundial, porque eso, por eso sale expansión del mercado, porque antes el mercado era muy como limitado. ¿Por qué? Porque todo tenía que ser como por barco. Y lo que provoca la revolución industrial es que empieza a haber como una mejoría por culpa del vapor, que también lo vamos a ver después, pero la expansión del mercado viene de ahí, como empezaron a hacer como más rápido y más eficiente los barcos, la expansión del mercado fue mucho más grande. Aparte que ahora había como más, las máquinas hacían como más productos y esos productos se podían vender a otros lados. Eso se refiere con expansión del mercado. Que antes era muy difícil ir a extender el mercado mundial, producto de que como el barco era muy inútil el mercado en ese tiempo. Tenemos también el surgimiento del trabajo asalariado, que se lo va a explicar la Daniela, y nuevas formas de producción. Entonces hay exportaciones de productos, sí, antes también habían exportaciones de productos, pero como era como por barco, y se demoraba mucho un barco en ir a trasladar algo, no, en la expansión global en el mercado no era tanta, a diferencia de la revolución industrial. Y nuevas formas de producción, lo que había explicado antes, de que llega la máquina al campo a hacer el trabajo que hacían los hombres antes, y eso genera como más producción, valga la redundancia. Dale nomás, amiga. Etapas y expansión. Entonces tenemos que la primera revolución o la primera etapa es una fase que fue fundamental para la introducción de la máquina de vapor, cuya principal fuente de energía fue el carbón, que alguien lo había dicho anteriormente. En la primera etapa se caracteriza por el carbón. Los avances más importantes se lograron en los ámbitos textil, siderúrgico y de transportes. La industria, ahí sale como, las industrias que más se vieron como afectadas con la revolución, con la primera etapa, fue la algodonera, que la primera, hay como sale al lado, que sale la máquina de vapor, que fue la primera máquina de vapor, fue para la industria algodonera. Y eso provocó que hubiera más textiles en Inglaterra. Y eso también provocó que como había más textiles, ese producto se podía vender más, porque era más barato y era de mejor calidad que antes. Algo que se me olvidó mencionar, que antes de la revolución industrial, el mercado era como a mano, era como... Había más presencia de talleres, todo era mucho Claro, más artesanal. artesanal, esa era la palabra. ¿Qué es lo que estamos viendo? La revolución industrial, la etapa, digamos que las etapas. La producción de la... Uy, que ando con pésima memoria. De las empresas, por decirlo de una forma, eran como a mano. Así que como era a mano el producto, era menos y se demoraban más. Ahora, como llegó la algodonera, por ejemplo, que era a vapor, que fue la primera máquina de vapor, se hacían como ropita más rápido. Más rápido y de mejor calidad, porque obviamente una máquina hace cosas de mejor calidad que la mano. Tenemos también la industria del hierro, que el hierro también es como importante, porque el hierro servía como para hacerlo, esta línea de los ferrocarriles, que también el ferrocarril fue algo que se implementó en la revolución industrial, y el ferrocarril hace que obviamente el comercio global sea mejor, y el desarrollo del barco a vapor y el ferrocarril. Lo que decía antes, que el barco a vapor era mucho más rápido y mucho más eficiente que el barco de antes, así que era mucho más rápido la transacción con otros países, y el ferrocarril lo mismo, el tren ayudaba a que la transacción fuera más rápida. ¿Hay una duda hasta acá? Esto sería la primera revolución de la... Claro, primera revolución o primera etapa. Como la primera etapa. ¿Alguna otra duda? Todo claro. Ya queda todo claro entonces. Podemos pasar a la próxima. Y tenemos entonces ¿cuándo veremos la Guerra Fría? Para la Falta Guerra harto Fría. para la Guerra Fría. Falta mucho para la Guerra Fría. Ahora estamos entrando en la Primera Guerra Mundial. Estamos como así, como al borde de entrar en la Primera Guerra Mundial. Después viene la Segunda Guerra Mundial y después viene la Guerra Fría. Falta muchas clases para llegar ahí. Entonces tenemos que, tras la primera fase de la primera fase de la... Sí,
viene después de la Segunda Guerra Mundial, como dice Ujú. Charlie. Tras la primera fase de industrialización iniciada en la Inglaterra, a lo que se sumaron otros países, como decía antes, que fue Alemania, Japón, Estados Unidos, que se volvieron potencias después. Algo que hay que tener claro también, que la revolución industrial, si bien fue muy rápida, fue un proceso rápido, no fue paralelo para todos. Hubieron países que no se lograron industrializar, como puede ser América o como puede ser África. ¿Van a pasar la revolución rusa? Sí. Sí. Las que eran antes colonias de los países no les afectó tanto la revolución industrial hasta llegar a ser una potencia como fue para los otros países que ya eran como potencia en esos tiempos. A partir de 1875 se intensifica, lo que ha llevado a los historiadores a hablar de una segunda revolución industrial. Esta etapa durará hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. O sea, al final, después de la Segunda Revolución Industrial, explota la Primera Guerra Mundial. Y varios rasgos que caracterizaban esta etapa se emplearon nuevas fuentes de energía que sustituyeron el vapor, como puede ser el petróleo y la electricidad. La electricidad ayuda a la luz artificial, por ejemplo, que ahora recién está la luz artificial, como el foco y todo eso. Claro. A la industria textil, que fue desbancada por otras, como la química o la alimentaria. Ahí sale el ferrocarril, siguió estimulando la siderurgia. La organización del trabajo de la fábrica cambió, surgiendo la producción en cadena. ¿A qué nos referimos con la producción en cadena? Que se empezaron a hacer productos, la producción era corta y... ¿cómo se dice? Corta y repetitiva. O sea, el trabajo era más corto, pero se hacía el mismo producto todo el tiempo. Y ahí sale que Ford fue el primer automóvil fabricado en serie en cadena de montaje. O sea, que hacían el mismo auto todo el rato, el mismo en cadena. Seguían un proceso. Y también en esta etapa, el salario que se le daba a los hombres, porque la mujer todavía no tenía salario, y el niño tampoco, era equitativo con las horas que él trabajaba. Era equitativo con las horas. Y también sale que las relaciones económicas se globalizaron, porque ya producto del barco a vapor y del ferrocarril, ya estaban hechas como las... Uy, ando tan tan perdido hoy día. Lo que decía antes, porque producto del barco a vapor, del ferrocarril, se empezaban a globalizar más y ya en este punto ya estaría globalizado todo, pero siempre desde los imperios. Aquí Chile todavía no estaba globalizado, solo los imperios ya estaban globalizados, como los grandes imperios se comunicaban entre ellos mediante el mercado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Igual me permite una acotación, que igual para 1914 ya estábamos hablando del primer centenario de Chile, entonces lo que había en el momento era, por ejemplo, la industria minera, ya estábamos con temas como la cuestión social, igual se sucedió lo mismo que en Europa, sucedía en Chile, esta migración campo-ciudad, estaba la fuerza obrera y viviendo en condiciones súper precarias también. Dice, ¿el vapor se sustituyó por el petróleo y la electricidad? Sí, sustituyó. Como... El hierro se sustituyó por el acero y el vapor se sustituyó por el petróleo y por la electricidad. Básicamente, cuando se les preguntan de etapas, tienen que tener claro esos puntos, que se le llama, se separan por en realidad el vapor y el petróleo. Hay que tener solo claro eso. Yo creo que podéis seguir nomás, amiga. Ya. La línea de tiempo. Hay una línea de tiempo que la vamos a explicar después, que nos va a servir mucho para las clases anteriores, como para... Ya. Un poquito. Mientras esperamos a la Daniela, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿O de las clases anteriores?
Un segundo para atrás parece que están pidiendo. Ay. Igual yo voy a subir un resumen sobre el resumen que les debo y el resumen de esta clase. Mm. ¿Qué diferencia la primera y la segunda revolución? Una diferencia es el vapor pasó a ser, en la primera era el vapor, la industria textil, ¿qué más se puede decir de la primera? Se utilizaba el hierro para los ferrocarriles, y en la segunda ya el vapor pasa un poco a segundo plano y se empieza a usar el petróleo como para la locomoción y la electricidad para la luz artificial. Ahí sale la industria textil, fue desbancada por otras como la química y la alimentaria, porque ya había evolucionado, pues es una revolución, es una segunda etapa, porque ya la industria textil pasó a segundo plano. ¿Qué más se podría decir? Nace el salario empieza a ser como equivalente a las horas de trabajo que tiene un hombre. Importante que sepan que ahora la mujer todavía no trabajaba. Y las relaciones económicas se globalizaron. Esas son como las diferencias entre las dos, que es súper simple este tema. A ver. En la segunda etapa ya las industrias reemplazan a la mano obrera, sí. De hecho, ya de la primera ya no había mano de obra obrera. Los obreros, eso también, una característica muy como latente de la revolución industrial es que empezó a haber una sociedad de clases, pero muy distinta a la de antes, porque ahora estaba el asalariado, que era el que le vendía el trabajo, y los burgueses en este tiempo eran los dueños de las empresas. Estaba el dueño de la empresa y los asalariados. No había otra clase social. Eran dos clases. Así que la mano de obra... ¿Qué es la producción en cadena? La producción en cadena es cuando se empiezan a hacer el mismo producto, que es como lo que ocurre ahora, porque las empresas se hacen como la misma Coca-Cola todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. A eso se refiere en cadena. Producción en masas, claro. Que es mucho producto que se hace en un corto periodo de tiempo y que son todos iguales. Y eso se le denomina Fordismo, por Ford, por esto de los autos, porque ese fue el primer producto que empezó a utilizar esta como producción en cadena. Corta, pero precisa, y que siempre es lo mismo, como repetitiva. Es como lo que se ve en la película de Chaplin, no sé si la han visto. ¿Cómo se llama la película? ¿Tiempo moderno? Eso mismo. Al No principio me se lo acuerdo, en muestra realidad. como la industria. Claro, pudimos haber puesto Pero ella hace como todo el rato el mismo trabajo, ¿cachai? Que es como una especialización ya más del trabajo, que una persona se dedica como a una pequeña parte del proceso, la otra a otro. Uh-huh. Y Claro, así si van ven esa construyendo las película, ahí cosas. explica muy bien cómo era la industria antes. Alguien preguntó algo que a ver. Los productos de la primera revolución perdieron valor. Dejaron de ser el eje principal, pero no pierden valor. O sea, siguen siendo un producto importante para la economía, pero ya no es como lo esencial, como en la primera revolución. Y como estaba la máquina a vapor, que era esta máquina que era de las algodoneras, como con la fábrica textil, y fue la primera máquina que sale ahí, que es la de Mulgenny, de 1779. Como era la primera máquina, obviamente la industria textil fue más rápida, hizo más producto, y pues era como lo principal en la economía, pero ya la segunda no es que pierda valor, sino que deja de ser como la única que hay. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de pasar? Ford propuso el modelo, claro. Sí. ¿Qué es la producción en cadena? Al sustituir las máquinas existían conflictos sociales. Sí, sí, porque la mano de obra, y eso se va a explicar después, pero como conflictos sociales estaba la sobreexplotación de gente. Y obviamente las malas... Y en ese tiempo en realidad no habían derechos de los trabajadores, pero el ambiente de trabajo no era el ideal, moría mucha gente trabajando. Si antes la gente se moría por las enfermedades, ahora la gente se moría por el trabajo, como la sobreexplotación que les daban. Todo claro, ahí empezaron a sindicalizar igual, sí. 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 Los sindicatos.
Y también tener en claro que la mujer todavía no trabajaba, pero los niños sí trabajaban, porque hasta este punto todavía no se tenía la idea de la niñez como se tiene ahora. Aquí Claro. tenías 7 años y ya eras un niño adulto y podías trabajar, si eras hombre. En ese tiempo la mujer todavía no trabajaba. Sí. En este tiempo la mujer todavía no trabajaba porque se le tenía la idea de que esta idea biológica de que tenía que su único rol era criar a los hijos, que es un rol que venía desde mucho antes, desde la iglesia. Así que por eso es que la mujer todavía no trabajaba, porque no tenía como esa idea. Ella solo se tenía que preocupar de la casa. Eso respecto a los trabajadores y las condiciones que tenían. Aquí fue cuando pasó lo de la cuestión social, sí. Respecto a los trabajadores y las condiciones que tenían, y claro, ya se empezaba con lo que decía arriba Vicente de los sindicatos, por lo mismo. Los Esto me recuerda un sindicatos poco a la gráfica que son... tienen en mi colegio. No entendí. ¿Podrías explicar qué dice? ¿Podrías explicar de nuevo la producción en cadena? Ya, entonces, no sé si han visto como ahora son las máquinas que hacen como Coca-Cola, que es todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo, todo el rato la misma Coca-Cola, y es súper eficiente porque es corto y rápido y repetitivo. Corto, rápido y repetitivo. A eso se refiere con la producción en cadena, como en masa, como hacer mucho producto en un corto periodo de tiempo y que sean todos iguales. Y por algo hablaba alguien del Fordismo, que viene de la fabricación de Ford, que él impuso este tipo de producción rápida, más barata, mucho más producto y todos iguales. O sea, no hay como un margen de error, porque son todo el rato hacer lo mismo. No sé si se entendió lo que es la producción en masa. Igual como decía la Dani en esa película de Chaplin de Tiempos Modernos, se explica un poco cómo funcionaban las empresas en ese tiempo. Si se entendió, ya. Entonces no hay ninguna duda hasta acá. Para seguir, para que la Dani siga y no le pregunten cosas como hace aquí. Parece que no. Así que podríamos seguir más. Ya. Entonces, igual hay que entender como por qué hay tanto como progreso industrial y todo el tema. ¿Qué es lo que está pasando como socialmente para que la industria haya alcanzado como tal nivel de avance? Entonces, lo que existe durante el siglo XIX sobre todo, y a principios del XX, hasta la Primera Guerra Mundial, es esta idea del progreso indefinido. Entonces, por ejemplo, en esta época va a existir como una fascinación por la ciencia y la tecnología, en donde buscamos como saber la verdad, y el método científico va a ser como esta única forma válida de generar conocimiento. Lo que sucede aquí es que esta como fe en el progreso se basa como en el eslogan, por decirlo así, de que todo lo que venga a futuro siempre va a ser mejor de lo que ya tuvimos, siempre va a ser mucho mejor que el pasado. Entonces la sociedad lo que pasa es que cree que todo lo que viene hacia adelante siempre va a ser como la mejor versión de la sociedad. Obviamente como de la sociedad europea, porque después vamos a hablar como del darwinismo social, que es como un concepto bien delicado, en el que se ve esta visión más eurocentrista, en donde Europa es como la cúspide y el pináculo de la civilización. Ahora, ¿por qué hay tanto como amor a la ciencia y suceden estos progresos tecnológicos? Hay como lo que se llama secularización de la sociedad. ¿Alguien tiene idea de lo que significa como la secularización como concepto? Claro, mañana estaremos mejor. Siempre la idea es que lo que viene a futuro va a ser siempre mejor. ¿Una idea de lo que pueda significar secularización? Cuando hablamos de ciencia, a lo mejor cuando pensamos como en algo que sea como antónimo, contrario, a lo mejor hablamos de religión, como de creencias que no se basan como en el pensamiento científico. Claro, vamos a empezar a dejar lo religioso atrás
no desaparece por completo, obviamente, pero queda más relegado a la vida privada. Ahora la sociedad se mueve en función de lo que dice la ciencia. Igual esto tiene que ver como con el proceso de urbanización que se está sucediendo desde la revolución industrial, en donde vamos, tiene que ver más que con que en los ámbitos rurales haya como mucha más presencia de la religión, y entonces como que la ciudad eso se deja de lado. Además empieza como todo este tema del trabajo, entonces como que todo este orden social se va como reordenando, y nosotros como seres humanos también reordenamos como las estructuras y la forma que tenemos de funcionar. ¿Alguna otra idea? ¿O duda? Igual tenemos que pensar que toda esta influencia de dejar lo religioso atrás viene de hecho desde la Ilustración, en donde Sí, buscamos pues desde la siempre caída del como... antiguo régimen. Exactamente. Donde Como cae el buscamos... antiguo régimen perdón, como cae el antiguo régimen y las cosas ya no las empieza a proponer Dios, como decíamos antes, que el rey era por derecho divino, porque Dios le dijo que tenía que mandar, ahora la gente se hacía cargo de su futuro. Antes el futuro lo decidía en la religión, antes seguían mucho eso, ahora como las personas tenían derechos y tenían voz, ellos se hacían cargo de su futuro. Y eso viene la idea de progreso también de la Ilustración, que hablábamos de que el ser humano tenía la capacidad de derrocar la tiranía y seguir un futuro mejor. Acordémonos también que la idea de progreso viene mucho de la burguesía. Ahora, la gente que estaba al mando, como decía antes, era la burguesía. La burguesía había logrado estar arriba de la pirámide y seguían explotando a la gente de abajo. O sea, como que surgió de abajo para seguir explotando. Pero ahora la gente tenía como más esa idea como de que ellos tenían como el poder de seguir su futuro, de decisión. Claro. Como de trabajo, ahora el pan que ellos tenían no se los daba Dios, el rey por trabajo divino que le hacían a él, sino que ellos lo provocaban. Además hay Se toda contradice, una claro, la burguesía separación se de contradice. Exacto. La Y burguesía toda una se separación contradice. de la iglesia con respecto al poder, pues ya todo va separado. Sea como esta separación de la iglesia, pero más relegado a lo privado. Ya no tienen como tanto poder dentro de la sociedad. Hay que entender que igual socialmente la iglesia seguía teniendo mucho poder en la gente todavía. O sea, el hecho de que la mujer, cómo se vestía la mujer, cuál era el rol de la mujer, que es muy importante, que me gusta mucho como marcar mucho los roles de las mujeres en la historia. Todavía la mujer no podía trabajar porque alguien había dicho en la historia de que su finalidad en esta tierra era solo criar y dar a luz. Y eso es súper religioso. Eso viene de la religión cristiana. ¿Hay alguna duda de lo que dije? ¿O me expliqué bien? Igual siento que la Ani explicó muy bien lo de la secularización, pero igual entendamos de que todavía no se separa de la iglesia del Estado. La iglesia todavía sigue maquineando un poco, pero ya no es tan descarado como en el régimen antiguo. Entonces, a verlo como para volver a explicar en caso de que no se haya comprendido. Igual la secularización es abandonar como estas ideas que se basan solamente en la fe y en las creencias. Como, no sé, pues, digamos, yo creo que existe un Dios, pero no hay una demostración científica, empírica, de que existe ese Dios. Entonces, eso es como lo que se va a empezar a abandonar en esta época, como esas creencias que se basan solamente como en lo que uno siente, cree, como desde lo no racional, por decirlo así. Alguien había preguntado si la mujer trabajaba en las fábricas textiles. No, la mujer todavía no trabajaba. La mujer empieza a trabajar recién en la Primera Guerra Mundial, cuando se dice que el hombre tuvo que ir como a pelear a la guerra. Las que quedaron en la sociedad eran las mujeres. Y ahí fue cuando la mujer tuvo que entrar recién a la industria, pero hasta ahora solo trabajaban hombres y niños menores de edad, que en ese tiempo eran adultos. ¿Existían las repúblicas parlamentarias? Sí. Para Inglaterra por lo menos sí. Sobre todo en Francia.
Francia fue la Exacto. primera república parlamentaria. Y todo el tipo del mundo dejó de girar en torno a la religión. Yo creo que más que el mundo, yo creo que la economía y la política dejó de basarse en la religión, pero la sociedad sigue siendo muy religiosa todavía. Sí, por eso sí muy religiosas todavía. En Chile tenemos un caso bien claro. Entonces, esta super idea del progreso que nace en Europa tiene sus expresiones en los ámbitos científicos y también en ámbitos intelectuales. También lo vamos a ver muy reflejado en el ámbito artístico, digamos, esto igual viene como a cambiar ciertas expresiones sociales. Entonces, como hablábamos de la aplicación del método científico, que sería como este único método válido de generar conocimiento, y entre las miradas intelectuales que encontramos es el positivismo. Hay una búsqueda por darle una explicación científica a todo. Entonces, por ejemplo, buscamos como la verdad objetiva dentro de la historia. La historia, chicos, chicas, es una interpretación que tenemos nosotros del pasado. O sea que la interpretación tiene su margen de subjetividad. Por lo tanto, creer que hay una historia completamente objetiva acá en el positivismo y en realidad es una simplificación de la historia. Y es lo que comienza a suceder en este periodo. Así que es como buscar una verdad objetiva dentro de la historia. La grabación va a estar en el YouTube. En YouTube. Entonces, el materialismo histórico se refiere como a la historia que tenemos detrás, pero basada en el marxismo. ¿De qué habla el marxismo? De la lucha de clases. Entonces, todo lo que tenemos hacia atrás es lucha de clases, en distintas formas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es como superar esta lucha de clases, como siempre ir hacia la mejora, eliminando como las clases sociales. Voy a saltarme el darwinismo social porque es como un tema un poquito más extenso y voy a saltar el psicoanálisis. Como dijimos, hay una búsqueda por darle una visión científica a todo. Entonces, tenemos que buscar como la verdad objetiva de todo, a través del método científico. Reitero. Entonces, lo que se busca, por ejemplo, es en el psicoanálisis, que no sé si se acuerdan como de Sigmund Freud, ya, papá del psicoanálisis. Lo que busca el psicoanálisis es explicar los comportamientos humanos en base al método científico. Entonces, buscar como patrones y formas objetivas de explicar el conocimiento, o sea, el comportamiento humano. Ahí empiezan a aparecer como conceptos como el subconsciente, etapas de desarrollo, etc. Ahora, el darwinismo social. ¿Alguien se acuerda o sabe como qué era lo que postulaba Darwin? Voy a explicar ahora el darwinismo social, no se preocupe. La selección natural, entre comillas, como el tener que ser mejor que el otro, como la libre competencia. Claro. Sí, sí, es más fuerte. Pero el darwinismo, las teorías como de la evolución de Darwin, claro que mira, sobrevive el mejor adaptado, como la supervivencia del más fuerte. ¿Qué pasa? Llegó alguien, no me acuerdo del nombre del caballero en este momento, pero dijo, igual esta teoría de Darwin como que se puede aplicar a la sociedad, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que surgió aquí es que se comienza a ver a esta sociedad europea que está primero urbanizada y la urbe, las ciudades se van a ver como la máxima expresión de la civilización y a todo lo que es la sociedad europea y a su forma de vida como esto mismo, como el pináculo de la civilización. Nosotros somos como seres civilizados y por lo tanto tenemos que ir a civilizar a los bárbaros. Claro, sí. Y eso lo del darwinismo social se puede explicar también como por qué llegaron a América
a colonizarnos, po. Ujú. Ellos, los europeos, tenían el ego tan grande de que hoy nosotros estamos más industrializados, nos vestimos, tenemos ropa, tenemos la obligación de ir a donde los bárbaros, que podía ser África o nosotros mismos, e implantar nuestras ideas. Ellos quizás para ellos sonaba súper bonito, porque estaban educándonos, nos estaban dando valores cristianos, pero eso es darwinismo social. Ellos creían que eran mejores, eran como en la pirámide evolutiva, ellos estaban más evolucionados que todos nosotros. Eso también igual es como nada que ver. Ellos creían así. Uno podría decir quizá, no sé, los mayas o civilizaciones así, igual estaban súper evolucionados. Pero como no calzaban con este ideal religioso como de los burgueses, ellos La creían que forma eran de mejores. vida de la urbe Claro. también, como que país era como súper importante, entonces todo lo que no fuese así, todas las formas de vida que fuesen como dentro de lo rural, en el bosque, en el campo, era todo como parte de la barbarie. Sí. Ellos tenían que cambiar eso. El darwinismo social también se puede ver muy reflejado en el nazismo, que Hitler creía que ellos eran mejores por ser blancos, que la sangre alemana era como superior a las otras. Eso tiene mucha explicación con el darwinismo social, como de que hay una especie en la sociedad que es mejor que otra. Y eso también se puede aplicar en Chile y en cualquier parte donde existe una sociedad, que siempre existe esto como estas como pirámides. Claro, de hecho en este periodo, por ejemplo, dentro del darwinismo social vamos a encontrar cosas como los zoológicos humanos, que es algo que afectó directamente al pueblo Selknam, la Patagonia. Igual, digamos, auspiciado por el Estado de Chile, porque Chile igual en este momento va como siguiendo también esta idea del progreso. Igual se ven muy influenciados por eso. Sí. Entonces, la Belle Époque, no sé decirlo, disculpen. En este periodo, como ya está la revolución industrial, está el burgués, no sé, pues tiene su industria, tiene dinero. Lo que sucede es que hay como una época de súper prosperidad en Europa. Ciudades como París son como bien emblemáticas de este tema, ya vamos a ver por qué. Entonces se vive como este periodo de paz, de prosperidad, como que todo está muy bien. Todo esto antes de la Primera Guerra Mundial. Ahora, el nombre de la bella época y todo esto igual tiene un sentido muy nostálgico, en el sentido de que este es un periodo que se le pone como este nombre, pero posterior a la Primera Guerra Mundial. Entonces, como que añoramos un poco estos tiempos en los que todo estaba bien. Un dato curioso. Entonces, la sociedad burguesa va a empezar a desarrollar como este gusto por los lujos, porque ahora tienen como más tiempo libre, ¿cierto? Porque ahora es la industria, digamos, la que los mantiene, pues de ahí obtienen sus ingresos. Entonces empiezan a aparecer expresiones como el cine, el teatro, el cine pensando en que el avance tecnológico también nos permitió tener una cámara, cámaras para grabar películas, cine mudo, empiezan a como aparecer esas primeras expresiones de, claro, el orgullo y el optimismo por los logros científicos. Déjame ver si puedo recordar bien el año. Algo que puedo acotar sobre el arte, sobre la pintura, sobre todo en esta época, es que antiguamente, régimen antiguo, se pintaba mucho como a Dios, como representaciones religiosas. ¿Y qué pasó cuando la burguesía empezó a subir de clase social? Empezaron a pintarlos a ellos, como esta hora donde salen como cabras chicas tomando el té, como esas cosas que hacía la burguesía, como tomar el té, como ir a pasear al Cerro Santa Lucía. Eso se empezó a plasmar en el arte. Ahí es cuando se puede ver que se rompe el antiguo régimen, porque se dejan de pintar cosas como de la religión, como de Dios, y empiezan a pintar la sociedad burguesa. Claro, pues como una adoración, como ese estilo de vida. Claro. Como bacán. ¿Eso no es la admiración del ser humano? Sí. O sea, más que al ser humano, yo personalmente creo que es una admiración al progreso. Es que igual tenemos que pensar que al abandonar un poco la religión, igual las cosas toman como un tono un poco más antropocéntrico.
creo yo. En el sentido de que las sociedades y son el hombre, ya que tenemos como dominio de nuestro destino y todo lo que hacemos es como lo máximo. El antropocentrismo es cuando las cosas se van centrando exclusivamente en el ser humano. El antropo, la persona, el humano. Entonces, por ejemplo, antes teníamos como, ¿cómo se dice cuando el centro es Dios? ¿Es teocentrismo? ¿Perdón? Cuando el centro de las cosas es Dios. ¿Es No, no me acuerdo. teocentrismo? Teocentrismo debe ser por Teo. Claro, por la teología y todo el tema. A ver. Algo que nace mucho en este siglo, sobre todo con la clase burguesa, es la idea de la cultura. ¿De qué es la cultura? Hay muchos artistas que tienen como distintas formas de ver la cultura, porque hay gente que cree que la cultura es lo que hablamos de la burguesía, pues cultura es el cine, los paseos, los lujos, que eso es cultural. Y había otros artistas, más como anarquistas, que creían que la cultura no era eso, que la cultura era lo que venía de antes, pero mucho, mucho, mucho antes, como de los pobres, no viniendo de la iglesia, sino que los pobres, que eso es la cultura, como lo populi, la voz populi es la cultura. Hubiera sido bacán poner como diferencias de las obras como artísticas, no se hizo, pero quizás para la próxima clase, que va a ser como una retroalimentación de todo para ir hilando, lo vamos a hacer. Poner los elementos más visuales. Igual, como decía antes, esto no hay que entenderlo, por eso es que a mí no me gustan mucho las líneas del tiempo. Yo encuentro que las líneas del tiempo en historia no tienen absolutamente ningún sentido. Porque, como decíamos, la revolución industrial parte del siglo, la mitad del siglo XVIII. Y nosotros tenemos entendido que nosotros antes estábamos hablando como de a principios del siglo XIX. Y uno ahí como que se podría empezar como a confundir de, oye, pero ¿qué onda? Porque todo esto es como una multifuncionalidad. Sí. Todo esto está pasando al mismo tiempo. Y uno diría así como, Maca, ¿cómo funcionó la revolución industrial, el liberalismo y todo eso al mismo tiempo? Porque como a la hora que vamos como enseñando la materia nos damos cuenta de que vamos hilando citas como la burguesía, que antes la burguesía viene como del liberalismo, de la ilustración, eso, para que no se queden en las líneas de tiempo. Porque Todo la esto está historia pasando al mismo va a tiempo. hablar de continuidad. Claro. ¿Hay alguna duda? Es que no puedo ver el chat. A ver. No, barroco. Pero el Pacífico, entre. No podrá ver ahí por lo del arte. Yo creo que van a ser necesarias hacer como poner como arte. Como para... Sí. Alguien dice de ahí empieza el imperialismo. Esa pregunta es súper buena porque el imperialismo viene de la revolución industrial. Por culpa de la revolución industrial, como decíamos antes, de que venía como de este desarrollo de la textil, de los barcos y todo eso, empezaron a crearse imperios. Inglaterra era el imperio más grande porque de ahí surgió la revolución industrial y tenía más ventaja que todos. Pero Estados Unidos empezó a ser una potencia, España no. España como que fue una potencia, pero se mandaron un par de cagazos cuando vinieron a colonizarnos, que perdieron mucha gente, murió mucha gente, perdieron mucha plata, así que pues que España todavía no se lo estaba como, todavía como con esa deuda, que creo que hasta el día de hoy están en deuda, como que igual se lo merecen un poco. De ahí parte del imperialismo, pues sí, del progreso, de esa idea de progreso. Y el imperialismo, que después responde a la Primera Guerra Mundial, parte de que no es tan sencillo ser un imperio porque siempre uno va a querer ser el mejor imperio. Siempre, sobre todo con la repartición de las colonias, que vamos a ver que habían tantos imperios que a la hora de la repartición de África, pues como ahora que hay hartos imperios, ¿cómo nos repartimos las colonias? Y ahora todos queremos ser como el más bacán. Y ahí parte como la carrera imperialista, que fue una causa de la Primera Mundial, así como dice Vicente. Pero no nos vayamos todavía a las próximas clases porque es muy entretenido el tema, pero todavía no. Falta un poquito. Quería terminar aquí por lo de la bella época, que es como está como orgullo por los logros que ha logrado como sociedad y el avance científico, que ha sido como muy grande y muy rápido en esta época.
¿cómo vamos a demostrar este logro? ¿Cómo vamos a celebrarlo, entre comillas? Entonces, cerca de finales del siglo XIX, se da es como la Exposición Mundial de París, como Universal de París, no recuerdo muy bien el nombre, pero es cuando se inaugura la Torre Eiffel, que se convierte como en este símbolo de grandeza, y empieza a ser como París admirado como una ciudad como importante en el sentido científico, artístico también. Dato, como aparte, en esta convención de París es cuando se da como una de las exposiciones de los zoológicos humanos del pueblo Selknam. Así que igual es como interesante ver ese contraste entre todo lo que tenemos como avance científico, como sociedad, pero tenemos a seres humanos exponiéndolos como si fueran objetos. Entonces, igual eso nos abre una pregunta, que es como, ¿el progreso es igual para toda la sociedad? ¿Es igual para todo el mundo? Pregunto, dejo abierto aquí. O como en qué aspecto se reflejaría que no fuese igual para todos también. Claro, los que fuimos colonizados no tanto. Déjenme leer. Claro, la burguesía es como la que está como en la punta de... Entonces al final las cosas se llaman más por el dinero. O por la forma de vida, pues claro. Precisamente como esta división de clase social, igual súper importante tenerla en cuenta, ya que existe como ahora el proletariado, como la clase obrera, por decirlo así. Me preguntan aquí qué opino yo. No, pues evidentemente no es igual. Es como dicen ustedes, pues todo este como super progreso, como esta idea de que vamos avanzando hacia adelante, al final se dio dentro de una clase social segregada, Los tiempos mejores. los tiempos mejores. Claro. Si los derechos humanos van después, Fueron en la Segunda Guerra Mundial. que es como mucho más masiva la guerra en términos de Y aquí todavía genocidio. no había ningún tipo de derecho humano. Ujú. Apenas sí se puede hablar de derechos laborales, prácticamente inexistentes. En Chile no recuerdo en qué año se implementa la ley de la silla, que es como una primera ley laboral, al menos aquí. Sí, igual hay que tener como una concepción de lo difícil que fue para la sociedad no vivir con derechos humanos. Ujú. Como que hoy en día los derechos humanos no, nos dejan como la mayor tranquilidad de vivir en paz, pero en ese tiempo ni siquiera estaba ese derecho. O sea, podían tratar a las personas como se les diera la gana. ¿Estaban hacinados? Sí, sí, porque como decía antes, con esta inmigración de campo-ciudad, la ciudad no estaba preparada para recibir a tanta gente. Y no a tanta gente por la inmigración, sino por la tasa de natalidad y mortalidad. Ahí Sí. dicen que la ley de la CIA fue en 1914. La sociedad no estaba preparada por eso es que se dice que la revolución industrial fue muy rápida. Y eso provocó también que las ciudades empezaran a crecer de forma muy rápida, que no estaban preparadas, no había alimento antes para tanta gente. Hasta la segunda revolución de la segunda etapa de la revolución industrial, donde la ganadería y la agricultura empezaban a ganarle a la textil. Pero antes no había comida para todos, no había como espacio para tanta gente. Así que también hay que tener en cuenta eso.
Claro, en Chile, por ejemplo, se dan como los denominados CITES que existen todavía, como, digamos, está como para ir y ver cómo era. Es como este pasillo, están como las habitaciones al lado. Eh, como dato aparte, si mal no recuerdo, el libro Hijo de Ladrón está ubicado dentro de no dentro de este contexto histórico, en Chile al menos. Si lo quieren leer, es muy, muy bueno. No me lo he leído, la verdad. No, un poquito larguito, pero es muy bueno. Pero te habla como de este personaje que va, como que busca trabajo y vive como todo este problema de la cuestión social y se va como a vivir a un sitio en algún momento. Igual es como bien viajero el personaje, pero te da como este retrato de la sociedad chilena en la época. Entonces, todo lo que venimos hablando del hacinamiento, de la falta de derechos laborales, es lo que podríamos considerar las contradicciones del progreso. Que se supone que la sociedad va hacia adelante, bueno, solo una parte de la sociedad posiblemente va hacia la mejora de sus condiciones de vida. Entonces, por eso hablamos de que la sociedad está dividida en estas clases sociales, donde está el proletariado, la clase obrera sin estos derechos. Y hablamos principalmente como de la cuestión social. Entonces vamos como al caso chileno, lo que estábamos hablando un poquito también. Entonces, si nos vamos como un poquito más atrás, a inicios del siglo XIX, estamos como obteniendo la independencia, entonces se empieza como a implementar la idea de la república. Entonces Chile tiene que construirse como república, hay ensayos constitucionales, están los primeros presidentes, todavía estamos como en conflicto con Europa, y es como bien complicado. De hecho, después de las guerras de independencia, el país tiene que pararse de alguna forma económicamente, lo que nos lleva como a insertarnos dentro de este mercado global en el que primero tenemos como las exportaciones del trigo, después va a venir la minería del carbón, y va a comenzar a llegar todo como una migración hacia América, y hacia Chile principalmente también, ¿no? De capitales extranjeros ingleses que vienen como aquí a poner las minas, después hablamos como de la minería del salitre, ya más cercano al siglo XX. Y en el momento, por ejemplo, en el que están como los primeros gobiernos ya como presidentes, se habla como de los gobiernos conservadores. A lo mejor les suena un poco el nombre de Diego Portales, que era un estanquero. Entonces, como que toda esta gente intenta parar al país económicamente. Y como venimos de nuevo de todas las ideas liberales, de todas las ideas de la ilustración, Chile igual comienza a seguir esta corriente de la idea del progreso. Y claro, vamos a tener como toda esta idea de que tenemos que, para producir en la minería, pucha, vamos a poner un ferrocarril, vamos a traer los telégrafos, vamos a ir acortando las distancias de ciudad a ciudad. La idea del progreso en Chile también viene un poco ligada a la educación, entonces empieza como a crear más escuelas, hay como educación pública. Como Diego Portales decía que Chile no podía ser un país democrático hasta que no hubiera educación. Ujú. Me preguntan aquí por los ensayos constitucionales. A eso me refiero, como que en algún momento Chile se está recién empezando a organizar, entonces hay como muchos proyectos de país. En algún momento nos quisimos dividir en estados federales, quisimos ser una república parlamentaria, entonces como que la gente estaba tratando de ponerse de acuerdo. Sí, algo que pasó en América y que no pasa en Europa, perdón, Ujú. es que en Europa hay cosas que es muy distinto el progreso, porque en Europa primero implantaron una nación y después hablaron de Estado. En Chile les copiamos, como que copiamos la web al revés, como que primero hicimos el Estado y la gente no estaba unida. Claro. Así que por eso es que se peleaban mucho los conservadores con los liberales, porque como que no sabíamos lo que era una nación, no éramos una nación todavía, pero éramos un Estado. Era como complejo organizarnos todos de la misma forma. Claro. Como que como ya hablaba las cosas anteriores, que la nación como que es el pegamento que une el Estado.
como no había nacionales, por eso que habían tantos ensayos, porque no sabíamos cómo ponernos de acuerdo, Claro. si iba a estar la iglesia metida o no. Cosas que el progreso fue distinto en América, sobre todo en Chile y en Europa, como que lo hicimos al revés, Claro, como todo. una copia nomás hacia lo loco. Igual uno tiene que pensar, por ejemplo, que igual como las clases bajas, por decirlo así, como la gente que trabaja en los fondos, de la oligarquía, igual estaba como ni ahí con como con este super proyecto de país que tenían, y si iban como a seguir una tendencia política era como lo que seguía el patrón. Sí, po. Ujú. Lo del descanso de los trabajadores 30 minutos después de cada jornada, no tengo claro. Tendría que investigar. Dudas, algo que no se haya entendido hasta el momento. Yo sé que me puse a hablar de Chile y eso igual lo vamos a ver más adelante, pero es como para dar como para que entendamos lo que está pasando acá durante este periodo y cómo todo lo que pasa en Europa también nos llega hasta acá. Cuando Vicente habla de lo moralista, lo federal y lo liberal y conservador, está hablando como de los ensayos constitucionales que hubieron y los gobiernos que hubieron en Chile como en este periodo también. Claro. Todas las constituciones, claro. O sea, las ideas de constituciones fueron antes, porque la primera constitución de Chile la hizo este liberal, ¿cómo se llamaba? La acabé de decir. No, la primera constitución. La escribió Es que, él. mm, Constitución, la primera constitución la escribió él, así que los ensayos constitucionales fueron como ensayos, pero todavía no era una constitución. Era como una suerte de constitución. ujú. El de Carrera, sí, en 1912, que crea como La primera esta fue idea la de de Chile. Portales. La primera que se impuso fue la de Portales. Los otros eran ensayos. Claro, ensayo. Como que el primer intento es lo de Carrera, pero ya vamos a hablar de constitución como tal adelante, pues los gobiernos conservadores y con Portales. Pero Portales es como, no sé si tiene participación directa en la constitución, sino que tiene más bien como, espérense, voy a dejar de compartir un poco. Portales tiene como más influencia cuando llega como a los ministerios, porque cuando está con... había como algo que no le gustaba a Portales, que era como un proyecto de constitución, entonces Portales se alzó como alzamiento armado junto con José Joaquín Prieto, y porque no le gustaba como creo que era como una constitución como demasiado liberal para él, a la que se opuso, no recuerdo muy bien, estoy de verdad chamullando, pero como que la influencia de Portales va más ligada a lo que fue como el gobierno de José Joaquín Prieto en los ministerios, más que dentro de los proyectos constitucionales. Tengo un PPT de eso, sí. No sé si se los podré mostrar. Pero igual quiero primero ver si hay como dudas de lo que vimos hoy, del progreso. Sí, Egaña, Don Egaña, sí, me suena. A mí me gustaría hacer una pregunta de cómo se ve reflejada la revolución industrial hoy en día. Sobre todo este tema del progreso, de la economía, ¿cómo la ven reflejada hoy en día? Con la tecnología. La tecnología. Sí. Uh-huh. Sí, está súper bien. Uh-huh. Pero alejándonos un poco sobre el progreso tecnológico, ¿cómo se ve socialmente hoy en día la revolución industrial? El mercado a nivel industrial, ya, socialmente. Esta idea del darwinismo social que habló la Daniela. Uh-huh. ¿Cómo lo podemos ver hoy en día en Chile y mundialmente? ¿Cómo que se les viene a la cabeza? ¿O qué opinan ustedes? ¿Diferencia de clase ya? ¿Por qué diferencia de clase? Justifiquen sus respuestas, por favor. De 8 a 4, sí. Claro, las jornadas laborales. No han mejorado. De hecho, creo que
Algo me había salido una vez que unas empresas se están juntando para hacer el viernes un fin de semana que parte del viernes. Sí, Que sea horario de trabajo solo hasta el jueves, sería maravilloso. hay una empresa en Chile que ya está aplicando eso. ¿En serio? Ujú. No recuerdo bien No el tenía nombre, idea. pero ya hay Sería una. maravilloso. Se separan más las clases sociales. ¿Y por qué se separan más las clases sociales? ¿Qué provoca eso? Los burgueses tienen más progreso, Mm, falta igualdad, mucho más que ahora. La desigualdad económica. Ujú. Muy bien. mm, Porque el progreso solo fue para algunos, dejando atrás las clases sociales, dejando al resto de las clases sociales. ¿Ya? Violación a los derechos humanos, como hoy en Chile, claro. No, y no solo los derechos humanos, también el derecho de los trabajadores, que se siguen violando. Pero no hubo crecimiento económico, pero no desarrollo económico. ¿Ya? mm. ¿A qué te referís con eso, Javiera? Con que hubo crecimiento económico, pero no desarrollo económico, está bien, pero ¿a qué te refieres con eso? Que no fue igual a tuyo, claro. Sí, muy bien. Que creció la industria, pero no se desarrolló muy bien. Ujú. Los tenían por lo trabajando, era lo único que les importaba, sí, pues. Ujú, los tenían por lo trabajando, claro. Yo creo que quedó súper clara la idea y cómo se expresa el progreso. Creo que les quedó súper claro. Ujú. Sí. Súper, 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 súper claro. Ujú. Sí, pues básicamente es muy parecido a lo que estamos viendo. Ujú. Es que claro, o sea, tenemos que tener en cuenta de que estamos en la edad contemporánea. Y como dije en la clase anterior, la edad contemporánea parte de la Revolución Francesa hasta ahora. Por eso es que quizás las cosas que estamos viendo ahora ustedes las pueden un poco ir como igualando con lo que pasa hoy en día en Chile o con lo que pasa hoy en día mundialmente, porque estamos en la Ujú. misma época. Es la misma época. ¿Algún otro comentario que hacer sobre la materia? ¿Algo que piensen? ¿Alguna duda que no se haya quedado claro? Qué cosita para poder dejarlo claro y Ujú. ir cerrando. Oye, nadie dice nada, ¿qué onda? Les recuerdo que no hay preguntas tontas. Nadie no se Sí, sabía. o un comentario que crean. Sí, cualquier cosa. Imagínate, yo aprendí hace como 3 días lo que era la sepolarización. Yo lo aprendí recién, me lo acabé de explicar tú. Sí, pues sí que no, si tienen como dudas que sienten que en realidad como que no deberían hacerlo, no, Sí, no se, claro, no se limiten. hay algo igual interesante y es que cuando, nada que ver con lo que estamos viendo, pero cuando me refería a esto, el tema de la contemporaneidad. Ujú. Cuando entra la mujer a trabajar en la Primera Guerra Mundial, es la primera vez en la historia que la mujer trabaja tanto. ¿Qué pasó que la mujer dejó de trabajar después de la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿O por qué la mujer no trabajaba antes? Igual esas preguntas tienen que hacerse. Sí. ¿O por qué no habían derechos humanos? ¿Por qué ustedes creen que antes no habían derechos humanos?
porque a los poderosos no les convenía. Hoy alguien dijo algo y no escuché muy bien. ¿Qué? Es que mi audífono está súper malo, no sé si se escuchará bien. No, si se escucha bien tu audífono, mi audífono es el que está como saturado. Ah, ya, pero, o sea, siento que es como más que nada porque antes a los poderosos no les convenía que hubiesen derechos humanos, o sea, en realidad todavía no les conviene, pero como ahora es más, estamos como más en progreso. Ujú. Claro, sí. Había gente a la que no le convenía que existieran los derechos humanos, pero sí, hay algo específico de por qué no les convenía. Porque antes se utilizaba mucho los esclavos, Mm, y con derechos humanos en realidad los esclavos no pueden existir. Exactamente como decía ahí la compañera, de que antes no convenía mucho que hubieran derechos humanos, después sí. claro. A ver, alguien dice, porque preferían darle trabajo al hombre, porque los hombres fueron a la guerra. ¿En la Primera Guerra Mundial se dio la primera guerra feminista? Sí, la primera guerra feminista. Ha sido pie para que los trabajen, se inició el movimiento feminista, porque se podían aprovechar con sus trabajadores. Sí, pues ahí Luciano dice que quizás no habían derechos humanos porque uno se podía aprovechar más de las personas. Mm. Ujú, sí. Está todo claro, parece. ¿Desde cuándo votan las mujeres, Macarena? Oh, la pregunta. No me acuerdo, o sea, es que igual es complejo hablar sobre Sí, cuándo empezamos es a ver la que mujer. no es en todo el mundo al mismo tiempo. Sí, pues no es en todo el mundo al mismo tiempo, en Chile fue hace súper poco. Ujú. Hay como Súper dicen cerca de 1949 poquito. en Y igual Chile. hay que tener claro de que la primera ola feminista no fue al tiro para votar. Mm, De hecho, las feministas en Estados Unidos se llaman las sufragistas. Como el término feminazi ya se llama sufragista porque son las que querían votar, se denomina feministas, esto es como está mal dicho. Pero las primeras olas feministas hablaban más como de los derechos sexuales, como de si una mujer quería tener hijos o no, y cuántos hijos quería tener o no, de que la mujer pudiera tener como un capital de dinero, porque antes la mujer no tenía plata. O sea, si la mujer se separaba del esposo, quedaba en la calle porque no podía trabajar y no tenía como herencia. Y tampoco se quedaba con los hijos. Esas fueron las primeras olas feministas que hablaban sobre más, aparte de que la mujer quería trabajar, hablaban sobre los derechos sexuales de la mujer y sobre ujú. los derechos como económicos de la mujer, que antes no se tenían. La mujer era como un mueble más, era vista como un mueble. O sea, hoy en día también, pero antes era mucho peor. A ver, ahí están dando hartas en Chile en 1950. En la década de los 40 yo recuerdo que puede estar ahí lo que dijeron recién de 1949. Bueno, igual más adelante si quieren podemos como precisar eso. Sí, vamos a tener que visitarlo en algún momento. ¿Algún otro Sí, sí. comentario sobre la materia? ¿Algo que le haya hecho ruido? Ujú. Que puedan como, que tengan algún comentario sobre eso, igual es súper bienvenido. Porque todavía nos queda harta clase. Creo. ¿O no? Un par de minutitos más y creo que podemos ir cerrando, que ya son Sí. cerca de las ¿Algo que 3:30. decir antes de terminar la clase? ¿Algo que le haya quedado Sí. claro? ¿Algún comentario? Ujú, Yo tengo una acotación acerca ujú. de una cosita que tú dijiste, acerca de la iglesia, que en realidad, o sea, porque tenemos un concepto malo ahí de como que la iglesia, como que la Biblia es la que propone esta idea de que las mujeres solamente sirven para criar a los niños en la casa, cuando no es así, sino que no es la Biblia, sino que es la Iglesia Católica la que mal ve lo que dice la Biblia o lo mal explica, y como que la gente se queda con el concepto de que toda la iglesia o que como que toda la Biblia es machista y así, ¿cachai? Entonces eso Claro. como que quería decirlo. Sí, sí, sí. Muy, 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 muy bien eso, porque me equivoqué. Ella hablaba de la iglesia, más que de la religión, porque la religión, como tú mismo Claro, dices, es una interpretación. Es una interpretación. Uno podría decir que la Biblia es machista porque, no sé, dice que la mujer tiene que dar casto hasta el matrimonio, pero la iglesia también dice que el hombre también tiene que dar casto hasta el matrimonio. Es la iglesia la que malversa esa idea de la religión. ¿No? Y de hecho, mucho antes del cristianismo en Grecia seguía siendo exactamente igual.
Pero esa concepción de que la mujer tiene que dar a luz y proteger a los niños es como biológico. Es algo que se tenía como biológicamente porque los pueblos antiguos, como habían que solo la mujer podía dar vida, había que protegerla. Y la mujer no podía hacer ninguna actividad que frenara esa fecundidad, porque eso provocaba, como el humano es un ser social, tiene mucho que ver con como de la sociedad y de que haya más gente y de que se vayan produciendo cada vez más para hacer una colonia más grande. De ahí viene un poquito la idea de que la mujer tiene que quedarse en la casa y cuidar a los hijos, porque era su finalidad importante en la sociedad. A eso me refería un poco, de que se tenía todavía esa concepción de que la mujer solo tenía que dar a luz biológicamente y que no servía para nada más. De hecho, desde antes de que la mujer empezara a votar, se hacían panfletos de mujeres feas, diciendo así como, ¿en serio quieres que ella vote? Porque tenía esa idea de que la mujer era más tonta. Y eso hasta el día de hoy está. O sea, esa idea de que la mujer es tonta y de que la mujer, no sé, porque cuando te hablan de las feministas que tienen como pelo en la axila y que parecen hombres, se tenía la misma concepción en esa época, que la mujer no podía votar porque era inferior. Era inferior al hombre. La votación con Sí, eso. sí, y en eso hay algo súper importante, y es que, por ejemplo, ahora ahora en el siglo XXI siguen habiendo mujeres que dudan de estudiar, por ejemplo, carreras científicas o matemáticas como ingeniería, como importantes, entre comillas, porque las toman como tontas, así como le dicen, no, pero quizás vaya a ser muy difícil. Mi hermana está estudiando ingeniería civil y le han dicho muchas veces, de verdad, onda, más de 10 veces pero oye, como que esa carrera es muy difícil, ¿o no? Como para ti, Sí. como, no sé, después cuando tengas hijos, ¿cómo lo vayas a hacer? Así, horrible. Es palpico. Sí. Y algo que hay que tener claro, que si hay mujeres acá, que estudies lo que estudies, siempre va a ser un poquito más difícil. Estudias historia, ponte tú, nosotras que estudiamos historia, normalmente la historia de las mujeres está súper, no tenemos historia. Como que nosotros recién empezamos a tomar un protagonismo en la historia como en la mitad de la historia, que antes valemos callampa. O si quieren estudiar medicina, o cine, o artes, siempre les va a costar un poco más, porque siempre nuestro trabajo va a ser infravalorado. Muy, muy bien lo que hablaba ella sobre sobre todo en la biología, como en esa área como científica, la mujer se la tiene muy, muy censurada. Por los físicos. La revolución industrial entra en la PDT, sí. El temario de historia sea azul es inaceptable, sí, sí, cachai, weá. ¿Por qué le No cambiaron me los gustaron colores? los colores, no. Como que el único weón que subió en su pega fue el que puso lenguaje rojo. Ya le subo el sueldo, weón. Parece que biología es gris. Qué chucha. ¿Desde cuándo? Así como, no sé qué hizo eso. Matemáticas verde. Qué psicópata, es psicópata. No sé de qué historia en realidad no caché el color. Pero historia siempre ha sido amarillo. De aquí, toda la historia es amarilla. ¿Cómo que amarillo? ¿Es café? ¿Es amarilla? No. Sí, Historia es, Daniela, historia es amarilla. Mira, es historia es... naranjo. No. Es amarillo y punto. No, inglés es celeste. Inglés naranjo. Inglés No. naranjo. No, no sean así. Es amarillo. Ay, qué terrible. Ya, pero matemáticas sí o sí es azul. Ujú. Sí, matemática es azul. Pero Sí. historia es amarillo. Historia es amarillo. Aquí y en la que habrá la historia siempre ha sido amarillo. Esta agua de naranjo, gris, no. No, historia es o café o tiene recortes de eventos históricos en la portada. Y a mí me ponían un 7 por tener el cuaderno así. Religión es blanco, yo no tenía religión en el colegio. Qué El buena. eterno debate de los colores. La morra que decora los cuadernos. A mí me los pedían así. Era Qué tierno obligatorio. igual.
Y una profe que salió del pedagógico también. Voy a hacer eso, hasta cuarto medio, todos los buenos con Hasta recortes en cuarto los, medio. en los cuadernos. Sí. Mi pan. Sí, yo pongo forritos y hay que cuidar los cuadernos. Yo no tenía Bueno. cuaderno, ya yo de primero medio para arriba yo no tenía cuaderno, chao. Pura memoria fotográfica. Sí. Hoy entonces no hay ninguna duda sobre la clase. Por eso Quedó que todo quedó claro. claro. Que me da miedo cuando lo preguntan porque siento que o no se entendió nada o realmente les quedó todo claro. Claro. Se Ya. entendió todo. ¿Hay alguien que no haya entendido algo? Cualquier concepto, cualquier cosita chiquitita que hayamos visto, igual no se preocupen. Estamos aquí para responder las dudas. Ya. Igual entender que en la próxima clase vamos a seguir hablando un poco de lo mismo. Ujú. Vamos a seguir como Siempre vamos a ir, dando vueltas al mismo claro, tema. retomando, hilando contenido de aquí para la clase que sigue. Sí. Así que, para que se entienda. Sí, igual yo Ya. voy a subir los resúmenes que les debo. Por favor, léanse los resúmenes que yo lo hago con el sticker, la comento para que los lean. Por favor, lean. Por favor. Oye, y disculpen si estuve muy como volátil cuando expliqué, pero es que tenemos tantas cosas en la universidad que como que tengo el Sí. cerebro en otras cosas. Que tengo